God is good. Pues Well, queda una hora, hermano. 1 hour. ¿Estás listo? Are you ready? Bien, los niños no salen, ¿verdad? Se quedan aquí. Kids don't leave, right? Today they stay here. Voy a pedir que estén quietecitos. Kids be calm. Ok. Hoy quiero compartir Today I want to share algo que Dios Something puso en mi corazón. God put in my Mira, heart. siempre cada fin de año, Look, every end of year, la mecánica es buscar a Dios por una palabra. the idea is to seek God for a word. Y en estos últimos años And in these last years, hemos estado recibiendo una palabra del we've Señor, received a word from the Lord, trayendo retos a nuestra bringing vida. challenges to our life. Cambios, lo que estamos hablando de Changes. cambios. What we're seeing, De changes. sacar una versión Get mejor de nosotros a mismos. better version of ourselves out there. Pero esta ocasión, But this creo time, que el reto es un poco diferente. I think the challenge is a little bit different. Estuve leyendo un pasaje I was reading a passage por días, de hecho por meses. for days, for months. Y fue, siempre que leo algo así, Every time I read something like this, siempre digo, I always say, este es mi pasaje favorito. this is my favorite passage. Pero después Dios me muestra otro y God shows me digo, another one. no, este I es. said, no, no, no. Y lo This cierto is es it. que toda la escritura The truth is, all scripture es maravillosa, is wonderful, especialmente cuando esta te habla a ti. especially when it speaks to you. Y este pasaje, And this passage, de hecho, en algunas in ocasiones, fact, sometimes, en los momentos de servicio de in adoración, moments of praise and worship, pues en este capítulo hay varias in this porciones chapter there are various portions donde el Señor promete estar con where the Lord nosotros. promises to be with us. Y este es Isaías capítulo And 43. this is Isaiah 43. Pero hoy voy a tomar una porción diferente But today I'm going to take a different portion de las que normalmente he leído. of that we've normally read. Aquí el Señor habló a mi corazón Here the Lord spoke to my heart, y quiero entregarte lo que Dios pone en mi corazón and I want to give you what the Lord puts in my heart para este año. for this year. Isaías 43, Isaiah 43, versículo 16. verse 16. Me brinco al versículo After that, I'll 18 jump to verse 18 y versículo and 19. 19. Dice la palabra del Señor de la The word siguiente manera. says the following. Así dice el Señor, Thus says the Lord, el que abre un camino en medio del mar, the one who opens a way in the middle of the sea, una senda entre las aguas a tempestuosas. path between the mighty waters. Ya no se acuerden de las cosas pasadas. They no longer remember the past. No hagan memoria de las cosas They antiguas. do not remember the old things. Fíjese en que yo hago algo nuevo, Notice that I am doing something new, que promete que pronto saldrá a la which will luz. soon be seen. ¿Acaso no lo Do saben? you not know? Volveré a abrir un camino en el I will desierto make a road again in the desert, y haré que corran ríos and I will cause rivers en el páramo. to flow in the wasteland. Mira, Look, este pasaje this passage es en relación is in connection a que Isaías está hablando al pueblo de to Dios, the fact that Isaiah is speaking to the people of God el cual estaba pasando en ese momento un tiempo muy difícil. who were going through a very difficult time. El Israel antiguo, The ancient Israel, esto está documentado en la this is historia documented in y history, la Biblia prácticamente lo habla. the Bible practically speaks this. Cuando Israel estuvo en el cautiverio del imperio babilónico. When Israel was in Babylonian captivity, Isaías fue uno de los profetas que estuvo anunciando esto. Isaiah was one of the prophets announcing Y si this. tú lees el capítulo And 43, if you read chapter 43, Isaías prácticamente está hablando de levantar la fe del pueblo de Israel. Isaiah is practically speaking of encouraging the faith of the people of Israel. El pueblo estaba totalmente angustiado, desanimado de que Dios ya no estaba con ellos. The people were totally anguished, totally discouraged that God was no longer with them. Pero aún en medio de esa situación difícil, But even in the middle of this difficult situation, Dios habla a través de Isaías, God speaks through Isaiah, el gran profeta del Israel antiguo. the great prophet of Él ancient era Israel, un gran vidente. a great man. Isaías era un hombre muy sensible a Dios. Isaiah was very sensible to God, very Era sensitive to him, un gran consejero de reyes, and a great king advisor, un gran estadista, a great statesman, un gran autor. great author, Este hombre, This que man, tenía una fuerte conexión con Dios, who had a powerful connection to God, tuvo una gran visión acerca del Mesías had a great incluso. vision about the Messiah even. Él pudo entender los planes y los propósitos de Dios para su tiempo. He understood God's plans and purposes for his time. Pues ese hombre That le man habla al pueblo de Israel speaks to the people of y Israel. les dice, hey, Says, hey, déjame decirte let me tell you que si no has escuchado that if you haven't heard, que Él es el Dios he is the God que abrió el mar. that opened the sea.
Él es el Dios He is the God que hace resurgir ríos en who makes tiempos de desierto. rivers happen in the desert, in the Ese wilderness. mismo Dios That same que God rescató al pueblo de that Israel rescued the people of Israel es el mismo Dios que tenemos hoy. is the same God we have today. Básicamente era lo que Isaías estaba hablando al pueblo de Israel. Basically, that's what he was saying to the people of Israel. Quería levantar la fe He wanted to encourage their del faith pueblo de Israel. of the people of Israel. Mientras estaba leyendo este pasaje, And reading this passage, Dios trajo una paráfrasis, God brought kind of a word, una paráfrasis de este versículo. a paraphrase of this passage. Y realmente, mira, And look, ponme un poquito de atención. and pay attention here. Oro a Dios I pray to God que realmente te dé entendimiento that he give you understanding por medio de su Espíritu Santo through his Holy Spirit para poder entender este pasaje. to understand this passage. Porque es vital Because it's vital para los tiempos en los que estamos for viviendo. the times we're living in. Es vital. It is vital. Y eso me llevó precisamente And it took me a hacer precisely una paráfrasis. to make a paraphrase, Sí, o sea, a tratar de desglosar el versículo to try to unpack the verse y traerlo a una perspectiva actual. and bring it to a normal, common perspective. Y déjame te doy esta And I'm going to paráfrasis. give you this paraphrase. El Dios milagroso The miraculous God y el Dios todopoderoso and the all-powerful God que liberó a su pueblo de una situación humanamente imposible, that freed his people from a humanly impossible situation sigue con nosotros hoy. is still among us. Ese Dios del pasado That God of the past que hizo grandes maravillas y milagros that did great miracles, great things, es el mismo Dios que está hoy. is the same God here today. Eso es lo que estaba diciendo prácticamente That is what Isaías al pueblo de Israel. Isaiah was saying to the people of Israel. Y sigo con mi paráfrasis. Continue my paraphrase. Él no quiere que vivamos de victorias del pasado, He doesn't want us to live with past victories, por muy maravillosas y grandes que hayan sido. as wonderful and great as they may be. Él va a hacer algo totalmente nuevo. He will do something totally new. Y está buscando And he is seeking en esta in generación this generation personas que crean people that believe que Él va a comenzar a hacerlo. that he will do it. Él está He is buscando seeking en esta generación in this generation personas que crean people that believe que Dios habrá un camino en medio del desierto. that God would open a path in the desert. Él está buscando, escucha bien, Listen, he is seeking gentes que creen people that believe que abrirá camino en el that desierto. he'll open a way in the wilderness. Hermanos, Él nos señala un destino bueno, Brother, he points out a beautiful, un destino seguro secure destiny, y nos da propósito en And los gives tiempos us más difíciles purpose in the most difficult times de nuestra vida. of our lives. Dije, Él está I buscando said, he is seeking personas que creen people that believe que Él hará brotar ríos en medio de desiertos. that he will make rivers flow in the desert. Mira, yo sé que estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, Look, I know we're living times of great uncertainty, que probablemente sentimos que son tiempos bastante inútiles y bastante improductivos. that we may believe they are useless times, very unproductive times. Pero quiero decirte en esta noche, But I want to tell you tonight, decide decide creerle to believe a Dios. God. Eso será vital en este tiempo. That'll be vital in this time. Decide Decide creerle to believe a Dios. God. Decide ser esa persona que Dios está buscando Decide to be that person God is seeking y que pueden creer esto. and they can believe this. Yo sé que el pueblo de Israel estaba en unas circunstancias inútiles e improductivas. I know Israel was in useless, unproductive Todo times. estaba en contra de ellos. Everything was against them. Pero ahí surge una palabra. But there comes a word. Israel, Israel, decide creer lo que Dios va a hacer. decide to believe what God is going to do. Decide creer lo que Dios va a hacer. Decide to believe what God is going to do. Ese mismo Dios That same que abrió el God mar, opened the sea. ese mismo Dios That same que hizo God ríos en el made desierto, rivers in the desert. es el mismo The Dios same que te God va a dar la victoria that will hoy. give you the victory today. Necesitas decidir creerlo. You must decide to believe Him. Hoy en día, escúchame, Today, listen, estamos prácticamente cambiando a un año.
practically changing over the year. Pero debes estar seguro But you should be sure que el corazón, the heart, el carácter, the character, los atributos, the attributes, las virtudes, the virtues, los the propósitos de Dios purposes of God jamás cambian. never change. Él es el mismo He is the de same ayer, de yesterday, hoy today, y por los siglos. and forever. Todo cambia y es bueno. Everything changes and that's good. Qué bueno que tú y yo podemos tener esa oportunidad de cambiar. Great that you and I have the opportunity to change. Y cambiamos de muchas And we maneras. change in many ways. Para bien, para mal, For good or for worse. para influencia. For influence. Cambiamos por la redención que ha llegado a nuestra We vida. change by the redemption that has come to our lives. Cambiamos por esa vida cristiana que llegó a nosotros. We change by the Christian life that came to us. Qué bueno por los cambios. Wonderful for changes. Pero qué bueno But how good que el Dios en el que hemos confiado that the God that we have trusted in no cambia, hermano. doesn't change. Él es el mismo de He is the ayer, same de hoy y por los yesterday, siglos. today, and forever. Él no cambia. He doesn't change. Sus promesas, hermano, His promises son inmutables. are unmovable, Sus propósitos immovable. His purposes son inmutables. are immovable. Su provisión His provision es inmutable. is unmovable. Su immovable. personalidad His personality es inmutable. is also unchanging. Y sus profecías And his prophecies son inmutables. are unchanging. Y estamos viviendo And we are living tiempos proféticos. prophetic times. Así como Israel vivió tiempos proféticos. As Israel lived prophetic times, Porque en el momento que vino esta palabra, because in the time this word came, Israel estaba viviendo tiempos proféticos. Israel was living prophetic times. Eso que estaban viviendo That they were living había sido anunciado años atrás. had been announced years before. Profetas le anunciaron. Prophets announced it. Hoy estamos viviendo tiempos proféticos. Today we're hermano. living prophetic times. Y así como Dios hizo cosas maravillosas el día de ayer, And just as God did wonderful things in the past, cuando el pueblo estaba en un tiempo con mayor necesidad y con tanta crisis, when the people were in greatest need, greatest crises, así Dios desea hacer cosas grandes in that same way God wants to do great y things maravillosas and wonderful en things ese tiempo. in this time. Él va a tocar nuestra He historia, will hermanos. touch our story. Él va a tocar estos He will tiempos. touch our history and our Pero times. necesita un pueblo But he needs a people que decida that decide creer. to believe. En los tiempos de Isaías, In the hermano, times les of dije hace Isaiah, rato, I said earlier, había una falta de fe there was an impresionante. impressive lack of faith. Te digo, el pueblo de Israel estaba cautivo Israel was captive, y se encontraba con mucha incertidumbre acerca si Dios estaba con ellos. and they had great uncertainty about whether or not God was with them. Y déjame decirte, estamos viviendo en la actualidad Let's say we're living in today, in this today and age, tiempos de una crisis impresionante de fe. we're living in an impressive crisis of faith in this day and age. Y eso es preocupante, hermanos. Day and age. And this is worrisome. Déjame te digo esto. Let me tell you why. 8, 8. estas son estadísticas These are que nos proporciona una asociación statistics given to us by us, que prácticamente da ayuda y recursos an association that gives resources a la iglesia perseguida to the persecuted church a nivel mundial. on a worldwide level. Y mira la estadística que esta gente sacó. And look at this statistic. 8 8 de cada 10 iglesias, of every 10 churches, pon atención a esto, pay attention to this, 8 8 de cada 10 of every iglesias 10 churches están perdiendo is losing influencia influence en la comunidad in the community en la que se encuentran. in which they find Hablando themselves aquí en in. Estados Speaking Unidos. here in the United States. 8 8 de 10 iglesias. of 10 churches. Wow. Wow. Yo no sé cómo miden eso. I don't know how they measure this, Pero el punto es que la iglesia de Jesucristo está perdiendo but influencia the point is the church of Jesus Christ is losing influence en su comunidad. in their community. Hermano, si fuera por iglesias, Brother, it was because of churches. la transformación de nuestra ciudad, If the transformation of our city depended on churches, ¿qué ratos hubiéramos cambiado con ella? we would have changed easily. Cuenta el número de iglesias que Count tenemos how many alrededor. churches we have here. 8 de cada 10. 8 out of every 10. Ahora escucha. Now listen to this. 4 de cada 10 4 of every 10
han perdido su influencia have lost their influence a nivel mundial. on a worldwide Casi level. el 50%. 50% almost. ¿Qué nos enseña esto, mis What does amados? this teach us, brethren? Que estamos viviendo tiempos de crisis. We're living times of a crisis. Y es la peor crisis de todas. And it's the worst crisis of all. Vivimos en una época We live in a time donde todo prácticamente está siendo cuestionado. where everything is being questioned. Y el problema principal And the principal problem consiste precisamente consists en creerle a in Dios. believing God. Ese es el problema. That's the problem. Todo se cuestiona, Everything is questioned, incluyendo lo que Dios dice. including what God says. Hay una crisis de fe. There's a crisis of faith. Ahora, déjame decirte esto. Let me tell you this. El problema de la crisis que estamos viviendo The actualmente problem of the crisis we're living today no es político, isn't political, no es económico, isn't economical, no es financiero, isn't financial, ni siquiera de salud. isn't even health. Es de fe. It's a faith problem. La bronca está en la fe. The problem is found in faith. Así es de que en esta noche el reto es So tonight, the challenge is decidir creerle a Dios to decide to believe God que Él hará algo maravilloso durante este tiempo, that He will do something wonderful in this time, o poner tu confianza or put your trust en las circunstancias y en el mundo a tu alrededor. in the circumstances and situations of the world around you. O decides creer en la palabra y en las promesas de Dios Either you decide to believe in the promises and the Word of God por encima de las circunstancias. above circumstances, Y esas circunstancias que estamos viviendo, and the obviamente. circumstances we're living in now today, obviously. O te entregas a lo que el sistema establece como así es. Or you give yourself over to what the system says what it is. Te digo, estamos viviendo la peor crisis, y la peor crisis es una crisis de fe. I told you we're living the worst crisis, and the worst crisis is a crisis of faith. Hermano, estamos por comenzar un año. Brethren, we're about to begin a year. 2021. 2021. Y déjame decirte esto. And let me tell you this. Lo voy a decir. I'll say it again. Pero este 2021 But this 2021, vamos a ser we're going to be sacudidos shaken como nunca antes en la historia a nivel mundial. as never before in worldwide history. No estoy queriendo ser fatalista. I'm trying to be a fatalist here. Solamente te estoy diciendo I am only telling you lo que nos toca vivir, hermano, de aquí en adelante. what we're about to live from now on. Yo no sé qué paquete es lo que traiga, qué sorpresas traiga el 2021. Don't know what surprises are coming. Lo cierto es But let me tell you, que nos esperan grandes sacudimientos. we should be expecting an upsurge of shaking, Nos esperan tiempos inseguros, unsure times, donde va a haber una gran necesidad where there will be a great need de aprender a confiar en nuestro Dios. of learning to trust in our God. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en Él We must learn to develop our trust and our faith in Him a través de pruebas de veras sin precedentes. through tests that are unprecedented. Sí, es verdad, vivimos crisis política. It is true we live political crisis, Es verdad, es una crisis nacional y mundial. national, worldwide crisis, Estamos viviendo crisis económicas y living financieras. financial crisis, Crisis de salud. health crisis. Este año trajo This year brought tantas muertes alrededor de nosotros. so hermano. many deaths around us. Yo doy gracias a Dios I give thanks to God que aquí no tuvimos que lamentar ninguna pérdida de COVID. that we didn't have any loss of COVID. Lo voy a volver a decir, I'm hermano. gonna No say it sé again. si estás consciente I don't know de if eso. you're conscious of this. Que no hemos tenido We've had que enterrar a nadie, hermano. to bury anybody. Dijera mamá chica, Mama Chica would say, por ese animal que because soltaron, of that animal they released, el COVID. COVID. Es increíble, hermano. It's unbelievable. Gente muy cercana a nosotros People very close to us murieron por esto. died En otros lugares. because of that in other places. No es jactancia, no lo digo con I'm jactancia. not bragging about it, Lo digo siendo saying it. agradecido con Dios being thankful to God. que aquí no pasamos por eso. We didn't go through that here. Bendito Dios. God Y no es mérito nuestro, be glorified. It's not our merit porque Dios ha sido bueno. because God has been good. Solo por eso, Just because of that, que Él ha sido bueno. He's been good. Pero lo cierto es que hemos enfrentado tiempos difíciles en cuanto a salud. But we've confronted difficult times concerning health. Y pensamos And we think que estas cosas, estas crisis, these crises, this time, son las mayores crisis que nosotros estamos are the worst enfrentando. crisis we're confronting. Pero déjame dar otras estadísticas. But let me give you some more statistics. Esto es alarmante. This is alarming.
Esta misma organización This same organization mencionó esto. mentioned this. El 2016, 2016. escucha, Listen, 2016 fue el año 2016 was the year en que más cristianos in which murieron more Christians died por persecución. because of persecution. O sea, esta organización dijo, wow, This organization said, 2016 wow, 2016 marcó prácticamente marked un incremento an increase en mártires. in martyrs En esos in países those countries donde el ser cristiano es un delito de where muerte. being a Christian is a crime of death. 2016 superó esto. 2016 passed that. Pero se sorprenden más But they're more shocked que en el that 2017 in 2017, más de 7,000 personas murieron por ser seguidores de more than Jesús. 7,000 people died because they were followers of Jesus. 4,300 templos fueron destruidos 4,300 temples were solo destroyed porque celebraban culto a Jesús. only because they were celebrating a service to Jesus. Se fueron para atrás. They went back. Pero después se vuelven a sorprender. But they get surprised and shocked again. Esto es It's 2017. 2018. 2018 Now 2018. hubo un incremento de 15 veces más. There was a 15-fold increase. 105,000 personas 105,000 people fueron asesinados por seguir a Cristo. were murdered because they followed Christ. Y más de 9,500 templos destruidos. And more than 9,500 temples of Christians were destroyed. Escucha, Listen to this. 105,000 Listen. cristianos asesinados en el mundo. 105,000 Christians murdered, and Solo just por sostener su fe en Jesús. because they upheld their faith in Jesus. Entonces, en el 2019, But in this year, 2019, no, perdón, No. es finales de este in, 2020, of 2020, dice que esas estadísticas these statistics nos dan un fenómeno increíble. give us an unbelievable phenomenon. 2,920 cristianos 2,920 Christians fueron asesinados were murdered por ser cristianos. because they were Christian. 105,000 105,000 ahora, now, 2020, 2020, 2,920. 2,920. Y dices tú, qué bien, We'd say, awesome, qué bueno. great. Hubo pocos cristianos que murieron. Few Christians died. Pero fue entristecedor But it was saddening to find out lo que esta organización reveló. what this organization reveals. Dijo, este fenómeno se dio This phenomenon was given no porque los países hayan hecho una apertura para recibir el evangelio, not because countries opened up to the gospel, no porque la gente estuvo siendo, not because people were ¿cómo se llama? being Se me fue la palabra. Congenió con ellos. being moved by that, Se fue la palabra. Perdón, tolerantes, gracias. Being No porque tolerant. hayan sido tolerantes not con los because they were cristianos. being all of a sudden tolerant toward Christians. La razón fue The reason was porque muchos de ellos because many of them no pudieron sostener su fe could not hold up their faith en el tiempo de la prueba. in the time of trial. No. No es política la crisis que estamos The viviendo. crisis we're living in is not political. No es económica. It's not financial. No es It's financiera. not economical. La verdadera crisis The que true vive el pueblo de Dios Crisis that comes to the people of God y que vive el mundo entero and the world lives today es una crisis de is fe. a crisis of faith. Ahí está el problema. There is the problem. Porque la parte más importante, Because the most important part, determinante, determinant part, crítica, critical, predominante
dominante dominating, e imprescindible and unmovable de nuestra vida entera part of our entire life es fe. is faith. Es fe. Faith. Tu dinero no es tu crisis, hermano. Your money isn't your crisis. Tus finanzas no es tu crisis. Your finances aren't your crisis. El trato que tengas con otras personas no es tu The crisis. deals you have with other people are not your crisis. El desempleo que estás viviendo no es tu crisis. The unemployment you're living is not your crisis. Tu problema no es tu Your problema. problem isn't your problem. La incertidumbre del futuro. Uncertainty of the future. ¿Qué va a pasar? What's going to ¿Qué happen? voy a estudiar? What am I going to ¿Con study? quién me voy a Who am I casar? gonna marry? ¿Qué va a pasar conmigo? What's gonna happen to me? No es tu crisis. That's not your crisis. La verdadera crisis True crisis es fe. is faith. Es donde está tu corazón. Where's my heart? ¿Dónde has depuesto tu confianza? Where is your trust? ¿De dónde estás agarrado, What are you hermano? holding on to? Y este tiempo lo va a revelar. And this time will reveal it. Es por eso que es imprescindible. That's why it is Y essential. el reto es And the challenge is que aprendas a that you desarrollar fe en tu vida. learn to develop faith in your life. ¿Sabes? You know, La crisis está en esa condición espiritual que estás viviendo. the crisis is found in that spiritual condition you're living in. Te dije, tu problema no es tu problema. I told you, your problem isn't your problem. Es tu condición espiritual. It's your spiritual condition. Específicamente hablando, Specifically speaking, está en tu fe. in your faith. La razón por la que las iglesias The reason for which churches están perdiendo su influencia are losing their influence es por la condición de fe is que están because viviendo. of the condition of their faith they're living with. Hoy en día todo el mundo se dice cristiano. Today everyone's a Christian. Se dicen cristianos, pero sencillamente, escúchame bien, They say they're Christians, but simply, sencillamente no creen. they simply don't believe. Van a la iglesia, They go to church, pero no creen. but they don't believe. Están ahí sentados, They're there sitting, pero no creen. they don't believe. Cantan y oran, They sing and pray, pero no creen lo que la Biblia dice. but they don't believe what the Bible says. Esa es una realidad que estamos viviendo, That's the reality we're living with. sin ofenderte. Without offending anybody. Pero muchos de los presentes aquí But many present here tienen esa crisis. have that crisis. Se les dificulta creer It is difficult to believe que Dios está con ustedes, that God is with you, que Dios es con ustedes that God is with you, y que Dios es por and that God is ustedes. for you. Se les dificulta It creer is difficult to believe que Dios está that God is aquí. here. Se les dificulta creer Difficult to believe que Dios les ama. that God loves you. Se les dificulta creer Difficult to believe que todas las cosas nos ayudan That para all bien. things help us to good for Se les good. dificulta creer Difficult to believe que Dios quiere That bendecirte. God wants to bless you. Se les dificulta creer Difficult to que believe Dios quiere that God prosperarte. wants to prosper Se you. les dificulta creer Difficult to que believe Dios tiene una mejor vida para That ti. God has a great life for you. Podemos estar sentados aquí We can sit here con una gran crisis de fe. with a great crisis in us. El problema The problem es la crisis de is fe. the crisis of Y faith. te lo diré una vez más. And I'll say it once again. Dios está buscando gente en esta generación God is seeking people in this generation que decida creerle a Él. that decide to serve Him. Que Él es el mismo de ayer, That He's the same yesterday, de hoy today, y por los siglos. and forever. Yo no sé qué paquete venga en este año, Don't know what package is coming to us this year, pero una cosa sí, but I know one thing. yo quiero ser más fuerte I want to be espiritualmente stronger que spiritually nunca. than ever before. Quiero estar más conectado con Dios. More spiritually connected to Quiero God. tener mayor comunión con Dios. Greater communion with Es God. por eso que te digo, hermano, That's why I say to you, brother, decide decide creerle to a Dios. believe God. La crisis de fe, The crisis of faith. escúchame, la Listen, crisis de The fe crisis of faith subraya underlines todas las crisis. all crisis. Todas las crisis. All crisis. Es el común denominador It is causante the common denominator de todas las crisis. of every crisis. Mira, Look, entendamos que está la dimensión let's espiritual. understand there's a spiritual dimension. Entendemos eso, You ¿verdad? understand this, correct? Existe una dimensión There exists espiritual a spiritual dimension y está una dimensión material. and there's a material dimension. El problema no está en la dimensión material. The problem isn't in the material dimension. El problema está en la dimensión The problem espiritual. is in the spiritual dimension. Hay un mundo There's a world que es visible, that is visible. estamos conscientes de él, We're conscious of it. estamos en él, We're in it. lo vemos, We see it. lo palpamos. We can touch it. Es el mundo material, The material es un world. mundo A visible, visible world. pero existe un mundo invisible. But there exists an invisible world.
Recuerda, el apóstol Remember, Pablo the menciona Apostle eso. Paul mentions this. Todas las cosas fueron creadas, All things were created, las que se ven those that are seen como las que no se ven, as those that are not fueron seen, creadas por Él created by Him y para Él. Hay un and for mundo Him. espiritual. There's a spiritual world. El problema no está ahí, The hermano. problem isn't there. El problema, The problem, la crisis, the crisis, está en el mundo material. is in the material world. Hay un mundo visible, un mundo There's invisible. a visible world and invisible world. El mundo natural, The natural world, el mundo sobrenatural. the supernatural world, Es lo terrenal the earthly, y lo celestial. and the celestial. Ahora, Now, en Jesús, in Jesus, en Cristo, in Christ, se conecta is connected la eternidad the eternity con el, with, le llamaría el tiempo y el espacio. we'd call it time and space. Él es el que hace esa conexión. He makes this connection Se happen. conecta lo espiritual The spiritual y esto trae una gran influencia. connects it and brings a great influence. Esto interrumpe y modifica la This dimensión natural. Interrupts and modifies the present world. Es por eso que Jesús tenía la autoridad para hablarle a la tempestad. That's why Jesus had the authority to speak to the storm. Cuando le hablaba a esas olas embravecidas When he spoke to these high y que los waves, discípulos decían, Señor, sálvanos, perecemos. and disciples says, Lord, save us, we perish. Jesús hablaba al mundo natural Jesus spoke to the natural world porque prácticamente estaba conectando el mundo espiritual because he was connecting it to the spiritual y world there. estaba influenciando, Influencing, interrumpiendo, interrupting, modificando modifying la dimensión natural. the natural dimension. La fe está por encima, hermano, Faith is above de todas las cosas materiales. every material O sea, thing. ¿qué te quiero decir con esto? What am I trying to say? Lo que te quiero decir What I'm trying to say es que esta gran is crisis that de this fe great faith crisis es prácticamente is el practically común denominador the common de denominator todas las crisis. of all crisis. La necesidad y la crisis más grande The greatest need que tenemos hoy en día we have está en la today dimensión material donde nosotros is the vivimos. material dimension we live in, not that one. Y esta dimensión And this dimension tiene que ser irrumpida has to be interrupted por la dimensión espiritual. by the spiritual dimension. Mira, Look, cuando Dios rescata al pueblo de Israel, when Christ rescues the people of, or God rescues the people of Israel, recuerda, los saca de ahí look, he pulls them out, y ellos salieron con and they left with dinero, money, salieron con recursos, left with resources, salieron con la mano poderosa de left with Dios, the powerful hand of God, salieron con ganado, left with livestock. cosas materiales los seguían. Material things followed them Porque los egipcios le dieron todo. because the Egyptians gave it to them. ¿Cuál fue el problema, What hermano? was the problem? Cuando ellos llegaron a las orillas When del they Mar Rojo. came to the other side of the Red Sea, Dinero, money, recursos. resources. ¿Cuál fue la crisis en ese momento, What hermano? was the crisis at the time? Fue fe. Faith. Cuando ellos caminaron por el desierto, When they walked through the desert, no les faltó absolutamente nada. they lacked no thing, Nada. nothing. Dios iba proveyendo en cada momento de la vida de ellos. God provided at every moment of their lives. Todos lo tenían, hermano. They had everything. Pero cada momento en los que ellos se enfrentaban But every moment they confronted un problema, a problem, una situación difícil, a difficult situation, ese espacio donde las circunstancias se vuelven desfavorables para that nosotros, space where situations become unfavorable to us, no importaba cuánto dinero tuvieran, didn't matter how much money they had, no importaba cuántos recursos didn't matter how tenían, much resources they no had, importaba cuántas posesiones materiales pudieran tener en su bolsillo. didn't matter how many possessions they had in their pocket. La crisis siempre era la misma, The crisis was always the same. era fe. Faith. No entraron a la tierra prometida They didn't go into the promised land por su crisis. because of their crisis. Fe, Faith. fe. Faith. Yo sé que Dios está hablando a alguien esta noche. I know God is speaking to somebody today. Que has pensado que tu mayor crisis You thought that your greatest crisis radica en comes from la dimensión the material, material dimension. dinero, finanzas, trabajo, Money, finances, work, posesiones. possessions. Haz un recuento. Go over it. Mencionaba a Manuel Manuel mentioned que en medio de esta pandemia in this pandemic, no faltó el trabajo. we all had work. Dios te bendijo. God blessed you. No, tu problema no No, está ahí. your problem isn't there. Tu problema, Your problem, el problema que vive esta the problem generación this generation lives es un problema. is a crisis, a problem of faith. Y es por eso That is why que quiero invitarte en este I tiempo want to invite you que
que solo this time decidas to just decide confiar to en trust Dios, in God, en su palabra, in His Word, en sus promesas, in His promises, bajo cualquier under circunstancia. any circumstance. Es lo único It's the only que thing nos mantendrá that will seguros keep us secure durante este tiempo in this difícil. difficult time. Hay que atacar esa crisis We de have to fe attack this crisis of faith para este año nuevo. for this new Y year. ahí es donde está el reto And this is where the al challenge is cual found te estoy invitando en esta that I'm hora. inviting you to Que today, hagas crecer tu fe. to make your faith grow. Mira, no es mi deseo juzgar Look, absolutamente a It nadie. is not my desire to judge anyone, Pero hay tantos creyentes nominales, but there are so many nominal Christians, participantes participants en cultos de adoración, in services of worship. que no son participantes de la fe en Cristo. They don't participate of the faith in Christ. Y no, por favor, Please, no me malentiendas. don't misunderstand me. No estoy diciendo I'm not saying que y poniendo en duda tu salvación de and ninguna putting your manera. salvation in doubt. I'm not at all. Solamente estoy diciendo I'm just saying que hay una crisis de fe, hermano, there's a crisis of faith que no te has dado cuenta you haven't realized porque crees y volteas because you believe and you y turn dices, back and you pero say, estoy bien. but I'm okay. Mides las cosas por las cosas You materiales. measure things by material Si things. Israel hubiera medido las If cosas Israel had measured things por las cosas by materiales, material things, hubiera podido entrar a la tierra they could have prometida. gone into the promised land. Ese no fue el problema. That wasn't the problem. El problema fue fe. The problem was faith. Y ahí es donde, hermano, And that is where va a aparecer tu crisis. your crisis will appear. Créeme, Dios está comprometido contigo Believe me, God is committed to you en el cumplimiento de tu in the destino, fulfillment of your destiny, pero necesitas fe. but you need faith. Dios desea hacer algo asombroso en medio de God nosotros, desires to do something shocking among pero us, alguien necesita creer. but someone's got to believe. Una de las cosas One of the things que debes saber, that you should know, escucha, una listen, de las cosas one of the things que debes saber that you should know es que fe is that faith no es is not un sentimiento. a feeling. Asimila eso, por favor. Assimilate that, please. Fe Faith no es un is not sentimiento, a feeling. no es algo que sientes. It is not something you feel. Mira, Listen. tristeza Sadness es un sentimiento. is a feeling. Enojo Anger es un is sentimiento. a feeling. Euforia Euphoria es un sentimiento. is a feeling. Culpa Blame es un sentimiento. is a feeling. Admiración es un sentimiento. Admiration is a feeling. La fe no es un sentimiento. Faith is not a feeling. Tampoco es algo que simplemente sucede. Nor is it something that just happens. Algo que vas y dices que consigues en oración. that you get in prayer. Que vas y te hincas y dices, Señor, dame fe. And you say, oh, give me faith, God. Y la fe llega. And No. faith comes. No, it doesn't. Mira, la fe Look, faith no es un sentimiento. Isn't a feeling. La fe es un Faith proceso. is a process. La fe es un proceso. Faith is a process. Y lo cierto es que podemos hacer que esta suceda en nuestra vida. And the truth is we can make it happen in our lives. Mira lo que dice Mateo, capítulo 22, verso Look at 23. Matthew 6:22-23. Si tu ojo es puro, If your eye is pure, habrá sol en tu alma. so there will be sunshine in your soul. Pero si tu ojo está nublado con malos pensamientos But if your eye is clouded with evil thoughts y deseos, and your desires, estás en una profunda oscuridad espiritual. you are in deep spiritual darkness. ¿Y qué profunda puede ser esa And oscuridad? oh, how deep that darkness Te can be. imaginas, You hermano. can't imagine. No te imaginas. You can't imagine. Este proceso de fe This process of faith no se trata de suplicar, no se trata de orar isn't about praying, it's about begging y esperar que Dios and expecting God to nos dé lo que queremos. pour out or just give us what we want. No. No. De hecho, ya Dios nos dio In fact, God has already given lo us necesario what is necessary para vivir la vida to piadosa. live a pious Mira life. lo que dice Look at what Pedro. look what Peter says. Mira, Peter esto es says, para cotejar. Dice, Dios por su poder God by his power nos ha concedido, has granted us todo lo que necesitamos everything we need para la vida for life y la devoción. and devotion Al hacernos conocer by making us known a aquel que nos llamó por su propia to grandeza the one who called us for his own y greatness sus obras and maravillosas. marvelous O works. sea, ya Dios nos lo ha dado, hermano. God has already given it to us. El asunto es que nosotros tenemos que aprender The thing is we have to learn what the process is a trabajar en ese proceso de to la work on fe. that process of faith. Y el proceso de la fe And the process of faith comienza begins con la decisión. with the Y decision. te lo voy a poner aquí. I'm going to put it here. Quiero I want to colocártelo put aquí. this up here. ¿Me lo quieres poner, por favor? El proceso de la The fe process of faith comienza begins con la decisión with the decision
de enfocarte. to focus. Aquello en lo que decides enfocarte That you decide to focus on va a determinar si desarrollas o no la fe. will determine if you develop or faith or not. Algunos Many aman estar frente al televisor love sitting in front of the television, viendo las noticias. watching news, Ahí están enfocados. focused. Univisión, Telemundo, Univision, Telemundo, CNN, Fox. CNN, Fox News. Y simplemente llenando a través de su ojo, porque si And- su ojo es bueno, Taking it in because if their eyes are good, hay luz. there's light. Si no, If not, entonces no hay then luz. no light. Hay obscuridad. There's darkness. ¿De qué llenas tu vida? What do you fill your life with? ¿Qué entra por el ojo? What comes into your eye? ¿Qué ves todo el tiempo? What do you see all the time? ¿Qué estás escuchando What todo are you el listening tiempo? to all the time? Es lo que yo llamo aquí It's what I call constantes noticias negativas. constant negative news. A otros les encanta ver películas de terror. Others love watching horror movies. Y luego se preguntan de por qué no pueden evitar el miedo. And you ask yourself why you can't avoid fear. Es lo que alimentan su vida. It's what you feed in your life. Eso en lo que te enfocas So you focus on va a determinar will determine si se desarrolla o no se desarrolla fe. if faith is developed or not. Así funciona, hermano. That's how it works. Basura entra, basura sale. Trash comes in, trash will go out. Del buen tesoro de tu corazón sacas lo bueno. You pull out the best treasure from your heart. Lo que entra es lo que va a salir. What goes in is what's going to come out. Fortaleces tu fe Strengthen your faith, y eso es lo que va a salir. and that's what will come out. Así funciona el proceso. That's how the process works. ¿En qué te estás enfocando? What are you focusing on? Comienza en el enfoque, hermano. Begin with the focus. ¿Dónde está tu enfoque? Where's your focus? ¿Dónde está nuestra mirada? Where's our sights? ¿Hacia dónde estamos viendo? Where are we looking? Mira lo que dice la Escritura. Look what Scripture says. Este es Hebreos. Hebrews. Por lo tanto, Therefore, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, since we're surrounded by such a huge crowd of witnesses of the life of faith, quitemos todo peso que nos impide correr, let us strip off every weight that slows us down, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. especially the sin that so easily trips us up. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. And let us run with endurance the race God has set before us. Y aquí nos dice el escritor de Hebreos cómo se hace. And the writer of Hebrews says here, Esto lo hacemos we do this al fijar by keeping la mirada our en eyes Jesús, on Jesus, el campeón the que champion inicia who y initiates perfecciona la fe. and perfects our faith. Entonces, la pregunta es sencilla. The question is simple. ¿Dónde tienes que estar enfocada? Where should our focus? ¿Dónde tienes que estar enfocado? Where should your focus? ¿En qué personaje tienes que estar enfocado? Who should you be focused on? Es Jesús. Jesus. Es en Él. Him. Es en su palabra y en sus promesas. His word, His promises. Mira lo que Pablo dice en Look at Romanos what Paul 10:17. says. Romans. Pasaje. Así que la fe So then faith viene por el oír comes by hearing, y el oír and hearing por la palabra de Dios. by the word of God. La crisis de fe, hermano, The crisis of faith se supera a través de tu enfoque. is something you can win Hermano, by your focus. estoy por cerrar. This is about to close here. Este año va a demandar This year will demand un enfoque a focus para hacer crecer nuestra fe. to make our faith grow. Repito, yo no sé qué es lo que traiga este año, Listen, I don't know what obstacle this year pero no se brings, espera nada bueno. but nothing good is expected. Porque dije, las profecías de Dios no cambian. Because I said God's prophecies do not Que change, estaremos viviendo tiempos and we'll be difíciles. living difficult times. Eso fue lo que habló Jesús. That's what Jesus said. Y necesitamos And we need una generación a generation que haga proezas en Dios that does wonders in God y que crea and that believes Dios. in God. que superemos la crisis de fe, To hermano. be able to overcome the En crisis nuestra of faith vida. in our Si lives. no, vamos a carecer de If influencia. not, we will lack influence. Vamos a carecer We de will lack influencia. influence. Hermano, Brother, son los momentos de prueba it's the moments of trials donde la fe
where the faith es la que realmente sostiene nuestra is vida. what truly holds up our Y es life. donde el testimonio de And it's where the Jesús testimony of Jesus saldrá a luz. will come forth. Este pasaje, el anterior que This pusimos, passage, the one we just saw, dice que hay una gran nube de says testigos there's a great cloud of que witnesses caminaron en el terreno de esa that fe. walked on grounds of that faith. O sea, hay testimonio de esa gente, In other hermano, words, there are testimonies from these que se people enfocó en Jesús that focused on Jesus para poder crecer en to su be able fe. to grow in faith. Ahora, Now, déjame hacerte dos let me preguntas. ask you two questions. Una vez aclarado que nuestra crisis Now that we've cleared up that our crisis no es isn't financiera, financial, no es de salud, it's not health, no es it's política, not political, no está en el mundo not in material, the material world, está en el mundo it's espiritual. in the spiritual world. Necesitamos una generación We need a generation que se pare por Dios, that stands for God, que crea a Dios that believes in God, y puede interrumpir and can interrupt y afectar and affect el mundo material. the material world. Cuando Pablo y Silas llegaban a las ciudades, Paul and Silas would go to the cities. la gente decía, ¿quiénes son estos People would say, hombres who are those men que trastornan nuestra that ciudad? change our cities? Vienen a interrumpir, They come to interrupt, a modificar to modify nuestro mundo natural. our natural world. Ese es el cristianismo, hermano. That's Christianity, brother. No es un estatus, Not a status. no es un domingo por la mañana, Not one Sunday in the morning. no es una velada, hermanos. Not staying up all night praying. Es una dimensión It is a dimension que modifica, hermano, that modifies, que sacude that shakes nuestro ámbito material. our material world. Estoy convencido I am convinced que este tiempo va a that this demandar time will demand de gente of people con fe with faith que pueda sostener su that can fe hold up their faith en medio de in the crisis. midst of crisis. Porque ahí está nuestra Because crisis. there's our crisis. Entonces, Therefore, te haré dos I'm preguntas. going to ask you two questions. Y las voy a poner aquí I'm going to put them on the screen para que no se te olviden. to not forget them. ¿Cómo How has vivido tu vida have you lived your life? y cómo la seguirás And viviendo? how will you continue to live it? Estas son preguntas para ser tremendamente honestos con nosotros mismos. These are questions to be very honest. ¿Cómo has vivido tu vida These are questions to be honest with ourselves. How have you lived your life? y cómo la vas a seguir viviendo? And how are you going to continue living it? ¿Cómo has vivido tu vida? How have you lived your life? Aparte de creer en Dios, Besides believing in God, ¿le has creído a Dios? have you believed God? ¿Cómo la has vivido? How have you lived it? ¿Solo creyendo en Dios? Just believing in Him? ¿Cómo la vas a vivir? How are you going to live it? ¿La vas a vivir Are you going to live it creyéndole a Dios? believing God? ¿Cómo has vivido tu vida How have you lived your life? y cómo la vas a seguir viviendo? And how are you going to keep living it? ¿Has escudriñado su palabra? Have you studied His Word? ¿La has asimilado? Have you assimilated ¿La it? has entendido? Have you understood it? ¿La has puesto en Have you put it práctica? in practice? ¿Has tomado tiempo Have you taken time para explorar las profundidades to explore the depths y las alturas de Dios? and the heights of God? ¿Has buscado las cosas de arriba Have you sought the things from on y no high, solo las de la tierra? not just those on earth? ¿Cómo has vivido? How have you lived? ¿Cómo vas a vivir? How will you live? ¿Te has atrevido Have you a dared poner por obra cada enseñanza de Jesús? to put every teaching of Christ into action? ¿Has probado Have you tried la plenitud de vida? the fullness of life Esa vida en abundante que solamente Dios te da. and abundance that only God can give? ¿Cómo has vivido? How have you lived? ¿Cómo vas a vivir de How aquí en will you adelante? live from now on? ¿Has permitido Have you que el allowed maravilloso Espíritu de Dios that the wonderful Spirit of God te renueve, renew you, te vuelva a rehacer en tu vida, totally remake you, renueve todo en tu vida? renew everything in your life? ¿Cómo has vivido How have you y lived? cómo vas a vivir? And how will you live? Profundizarás Will you go en tu deeper relación con in Jesús. your relationship with Christ? Alimentarás tu conocimiento de Dios. Will you feed your knowledge of Him? Dejarás de congregarte o serás más fiel que nunca. Will you stop congregating or will you be more faithful than ¿Cómo ever? has vivido? How have you ¿Y lived? cómo vas
vas a vivir? And how will you live? ¿Seguirás llenando tu vida Will you keep filling your life con los planes with the de plans este mundo of this world sin gustar lo que es la satisfacción y la felicidad de Dios without enjoying the satisfying que in superan God toda medida that goes past any measure lo que este mundo te puede dar? of what this world can give? ¿Cómo has vivido? How will you ¿Y live? cómo vas a vivir? How will you live? ¿Te conformarás por tan poco? Will you settle with so little? ¿Abrazarás nuevos hábitos? Will you embrace new habits? ¿Qué propósito principal What principal purpose tendrá tu vida en este will your 2021? life have this year? ¿Cómo How has vivido? have you lived? ¿Y cómo vas a vivir? And how will you continue to live it? Yo te animo. I encourage you. Decide Decide creerle a Dios. to believe God. Hermanos, no podemos darnos el Although lujo we can't give ourselves the luxury de vivir un evangelio sin Cuando Jonás llegó a Nínive, llegó con un transformador, When Jonah arrived in Nineveh, he arrived with a tremendous transforming message. un mensaje de la dimensión espiritual A message of the spiritual dimension que afectó la dimensión material. Ha sido un recurso has been a resource para ganar victorias. to win victories. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4 en adelante. 1 John 5, 4 through 5. Mira lo que dice. Look at what it says. Pues todo hijo de Dios. For every child of God. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? How many children of God are here? Pues todo hijo de Dios Every child of God vence defeats este mundo de this maldad. evil world. Y lo logramos. And we achieve Esa victoria this victory por medio through de nuestra fe. our faith. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? And who can win this battle against the world? Únicamente Only los que creen those who believe que Jesús that Jesus es el Hijo de Dios. is the Son of God. Ahora tú puedes decir, ya You la can say, hice I made it porque yo creo because I believe que Jesús es el Hijo de Jesus is Dios. the Son of God. No es tan fácil, amigo. Not so easy, brother. Porque aquí la palabra Because creer here the word belief no es una is not forma en la que muchas veces lo utilizamos tú y yo. the way in which you and I use it. De creer Of believing por conocimiento. out of knowledge. Creer Believing por intelecto. by the intellect. No. No. Aquí la palabra creer Here the word belief es confiar. is trust. Es depositar toda mi It's confianza. depositing all of my trust, No importa no matter que las if circunstancias the a mi alrededor circumstances around me estén golpeando mi vida. are coming against my life. Y aún And even yo esté en las aguas if I am in turbulentas. turbulent waters, Y aún and even solamente se asome un dedito mío. if just a little finger of mine Hasta ese is sticking momento, out, in that moment, seguir creyendo continue believing que Jesús that Jesus es el Señor. is the Lord. No. No.
crisis no va a estar, hermano. The crisis will not be Los problemas políticos de este in the mundo, political problems of this world, financieros, financial problems, económicos, economic problems, del futuro, of the future, desempleo. of unemployment. El problema es, The problem is, ¿dónde está tu enfoque? where is your focus? ¿Dónde va a estar tu enfoque? Where is your focus going to be? ¿Cómo has vivido? Where have you lived? ¿Cómo vas a And vivir? how will you continue to live? Esto que te voy a mostrar This that I'm going to show you es el terreno is the ground, de la misma fe. the territory of that same faith. Este es Habacuc. This is Habakkuk. Mira lo que dice. Look at what it says here. Al oír esto, I trembled me estremecí inside por dentro. when I heard this. Mis labios temblaron de My miedo. lips quivered with fear. Se me doblaron las piernas. My legs gave way beneath me. Caí y temblé de terror. I shook in terror. Esperé en silencio el día venidero I will quietly wait for the coming day cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. when disaster will strike the people who invade us, Aunque las higueras no even though florezcan the fig tree have no y blossoms no haya frutos en las vidas, and there are no crops on the aunque vines, pierda la cosecha even though the de olive oliva crop fails y los campos queden vacíos and the fields lie empty y no den fruto, and barren, aunque los rebaños mueran en los campos even though the flocks die in the y los fields establos sean vacíos, and the cattle barns are empty, aún así yet me alegraré en I el will Señor. rejoice in the Lord. Me gozaré en el Dios de I mi will be salvación. joyful in the God of my salvation. El Señor es soberano, The sovereign Lord is my strength. es mi fuerza. He makes me Él me da as pie firme sure-footed como el alvenado, as a deer, capaz de pisar able to tread sobre las alturas. upon the heights. Esa That es la vida de fe. is life of faith. Vivimos en el, Live in that even aunque no haya, though there are no, mi enfoque my focus es Jesús. is in Jesus. Hay esperanza para este mundo, There's hope for this world. la queremos, We want it. pero si no hay, But if there's none, mi enfoque my focus es Jesús. is Jesus. Quiero invitarte a ponerte en pie I want to invite you to stand up y que respondas and respond a esas dos preguntas. these two questions. ¿Cómo has vivido How have you lived y cómo vas a vivir? and how will you live? Y esta es la parte And this is the part donde quiero hacerte este llamado. where I want to give this call to you. Agarra a tu familia, Hold your family. Find your family. agarra a tu familia, Take your family. haz un círculo con ella Make a circle with them. Get in a circle. y diles, hemos vivido así. Until we've lived this way. Defínelo con unas cuantas palabras. Define it with a few words. Hemos vivido inconstantes a Dios. We lived inconsistent to God. No hemos caminado como debe de ser. Haven't walked as we should. ¿Cómo vamos a vivir? How are we going to live? Cosas tienen que cambiar. Things have to change. Cosas tienen que hacerse diferentes. Things must be different. Cosas deben hacerse diferentes. Things should be different. Así es de que en este momento So in this moment, quiero darte este tiempo I want to give you this time para que entregues to give tus últimos minutos de este the año last minutes of this year diciendo cómo viví saying how I lived, y ahora and now en el nuevo año in the new year, cómo decidirás how will you continue to live? que vas a vivir. Adelante. Busca a tu familia. Find Busca your los family. tuyos. Vamos, busca a tu familia. Jala a alguien por ahí, por favor. Únete a alguien. Y que este sea un tiempo para ti y tu familia. A time for your family.
Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca has fallado, Dios. En ti confiaré. Tu promesa sí.